¿Qué tal? Muy buenas. ¿Sabían ustedes que Chávez era aficionado a las ciencias ocultas? ¿Sabían que se creía que era una reencarnación de Simón Bolívar y que muchas veces iba a sitios y pedía que le pongan una silla o, en todo caso, si era una comida, un plato también para el espíritu del libertador sudamericano? Pues de esas cosas nos va a hablar el periodista hispano-venezolano David Placer, autor de este libro, de los brujos de Chávez. Un libro fascinante porque nos mete en un tema que era tabú hasta ahora, que eran las vinculaciones del poder bolivariano con la santería, con las ciencias ocultas, con el espiritismo. ¿Qué tal, David? Gracias por invitarme. Bienvenido. ¿Cuándo comienzas esta investigación? Porque este era un tema que, bueno, se había comentado, pero yo creo que hasta ni siquiera se llegó a tomar en serio. Faltaba que un periodista como tú se metiera de lleno y empiece a hablar con los protagonistas de esta historia, ¿no? Sí, el rumor de que Chávez era un hombre profundamente supersticioso, de que hacía cosas muy raras en el Palacio de Miraflores, de que hacía hechizos, con polvos, que rociaba por toda Caracas para adormecer supuestamente a la población. Estos cuentos fantásticos, ¿no? Imposibles de creer, siempre estuvieron alrededor de la figura de Hugo Chávez. Pero ¿eso es verdad o no? Te lo pregunto porque hay una entrevista que se realizó en Miami a Carlos Valdés, que es un santero cubano, y ahora hablaremos por qué de la importancia de los cubanos en toda esta historia, donde se dice que efectivamente hay un piloto que cuenta que un avión atravesó Caracas echando esos polvos, que son como una especie de polvos adormecedores. ¿Eso es verdad o es un bulo? Yo hablo en el libro de cosas realmente que pude comprobar y que pude certificar con más de un testimonio. El caso del helicóptero y los polvos es un testimonio de un piloto que al menos yo no pude acreditar. Ahora, hay muchos otros episodios casi de igual inverosimilitud que sí finalmente pude comprobar y que recogí en el libro. Ese definitivamente no, hay muchos otros. Se hablaban de... Bueno, cuéntanos uno que sea quizás el más... porque tenemos que viajar en el tiempo hacia principios de los 90, antes del golpe del 92. Sí. Sitúanos un poco, incluso, ¿cuándo empieza la vinculación de Chávez con la santería? Sí, incluso mucho antes del 92, porque él prepara este golpe a principios de los años 80. Este golpe se fraguó durante una década prácticamente. Entonces ya en su etapa conspirativa, él consultaba a una bruja de cabecera que era Cristina Marxman, la hermana de su amante, de Emma. Sí. Emma Marxman. Son dos hermanas, Cristina era la santera y Emma era su amante. Exactamente. Entonces, no solo él, sino muchos militares que participaron en esta conspiración acudían donde Cristina para que le leyera las cartas, para que le diera el futuro y para que le hiciera amuletos, ¿no? Para, bueno, estas cosas que siempre hacen los hombres del poder, alejar al enemigo. ¿Venezuela es normal el tema de la santería? Es una religión afrocaribeña que tenía poco calado social, pero que durante los 17 años del chavismo creció de forma vertiginosa. No solo la santería, sino la palería, que también es una variante para algunos de la santería y una religión diferente para otros, pero es raro que en las élites, por ejemplo, alguien vinculado al poder anterior al poder bolivariano se contara públicamente que estaba en temas de santería. ¿Le hubieran tachado de loco o no? Eso es lo que yo creía al iniciar la investigación. Luego, al hacerla, me doy cuenta que teníamos muchos más presidentes brujos y creyentes de lo que pensábamos. Por ejemplo, Joaquín Crespo, a finales de 1890, presidente como Chávez, militar, llanero, supersticioso y brujo. Nombra a un ministro de Sanidad que era su brujo personal. Luego tuvimos... Aquí tuvimos a Jordi Pujol, que también visitaba una bruja. Sí. Y no solo Jordi Pujol, muchos políticos en el País Vasco también lo han hecho. Incluso se comenta que la amante y bruja de Mitterrand también consultaba al rey Juan Carlos. Eso fue un reportaje que sacó Interview hace más de 15 o 20 años. Pero en Venezuela, cuando se empieza a hablar de
de esta vinculación con el espiritismo tan explícita de Chávez? Sí, a mediados de Los años 90. Sí. Luego del golpe. Luego del golpe, él había iniciado contactos, pero una vez que llega a la presidencia, pasados unos años, estos rumores se acrecentan, ¿no? Se extienden de forma importante. Y ahí es que yo decido iniciar la investigación para intentar dilucidar qué es leyenda urbana, qué es mito, qué es leyenda y qué es realidad. Aunque yo pensaba que aunque sea una base, una pequeña base de realidad, tenían que tener todos estos cuentos. Y entonces es cuando vas a ver a la gente que estuvo en la cárcel con Chávez y son los que te cuentan, por ejemplo, que en la celda de Chávez eso era una especie de altar a todo tipo de divinidad espiritista, ¿no? Sí, se hacían ahí sesiones de espiritismo. En Venezuela hay una región, la montaña de Sorte, donde acuden muchos espiritistas. Es una religión muy autóctona y muy arraigada. Se le rinde culto a María Lionza, que es una especie de deidad indígena que protege la montaña. Y hay una peregrinación que ha crecido también mucho durante el chavismo. Y Chávez, en la cárcel, invocaba a los espíritus casi siempre, o siempre, de libertadores. Invocaba el espíritu de Simón Bolívar, de Páez y de May Santa, su bisabuelo revolucionario como ese es él, muy importante, por quien tenía una especial predilección. Devoción, ¿no? Bueno, llega Chávez finalmente al poder y como dices, esto se acrecienta. Y se acrecienta también por esa vinculación con el gobierno cubano, donde empieza a haber una especie de trasiego de santeros cubanos hacia Venezuela, también con un doble fin que, como siempre, Fidel Castro nunca da puntadas sin hilo, ¿no? Sí. En Venezuela muchos colectivos se quejaban de la invasión de profesionales cubanos en esa época, por ejemplo los médicos, que fueron completamente desplazados cuando Chávez contrató a más de 20.000 médicos cubanos para hacer las misiones sociales. Me doy cuenta, y esto fue uno de los descubrimientos del libro, que también los babalaos, los santeros, se quejaron por ser desplazados por esta llegada masiva de santeros y babalaos cubanos, que tenían, como bien dices, una doble función. Tenían truco. Por un lado, ser consejeros espirituales de ministros, de gobernadores, de presidentes de empresas públicas, Petróleos de Venezuela, en el ejército, en la armada. Y por otro, tenían la función de ser informantes del gobierno de La Habana. Entonces, el propio ministro de la Defensa, Raúl Baduel, cuando lo visito en la cárcel, me confiesa lo que era prácticamente un rumor extendido entre todos los babalaos y santeros venezolanos, que estas personas traídas desde Cuba tenían esa función, la de ser informantes secretos del gobierno cubano, porque dice él que Fidel Castro vio una debilidad muy clara en Hugo Chávez, y era su marcado carácter supersticioso, y aprovechó eso para manipularlo a través de todo el séquito de babalaos que lo iban rodeando y que lo iban aconsejando. Te pregunto acerca del color rojo. Se dice que en la santería el color rojo tiene un significado especial y que uno creía que el rojo le venía por su militancia comunista, pero que también puede tener una vinculación con la santería. ¿Esto es así? Bueno, pero también probablemente tenía la doble significación, porque el rojo es verdad, que en la santería es utilizada por Changó, quien supuestamente fue el padrino. Chávez era el hijo de Changó, porque cuando tú te inicias en la santería, escoges una deidad, o la deidad te escoge a ti, dicen algunos, y Changó es un espíritu, según esta tradición, según esta religión, guerrero, violento, el amo del trueno, y también muy viril. Entonces, cualidades que en vida se le atribuyen a Hugo Chávez. Y sí, efectivamente, el color rojo es el color de Changó también. También Chávez fue muy listo en hacer sitios de peregrinación. Por ejemplo, el Cuartel de la Montaña. ¿Eso se produce ya después de la muerte de Chávez o ya era un sitio al cual los bolivarianos o la gente aficionada a la santería utilizaba como lugar de peregrinación antes, con Chávez en vida? No, era un lugar simbólico, porque ese fue el lugar que Chávez tomó durante el golpe de Estado fracasado, pero que lo catapultó mediáticamente y gracias al cual gana luego, 6 años después, la presidencia de la República. Pero una vez muerto, una vez enterrado allí, se convierte ese lugar emblemático
desde el punto de vista político, se convierte también en un lugar de referencia desde el punto de vista religioso y espiritual, porque le han construido de forma más o menos precaria, pero bueno, los propios habitantes de ese barrio popular le han construido una capilla, que se llama Capilla del Santo Hugo del 23. El 23 es el nombre del barrio, del 23 de enero. Y allí yo pude ver, bueno, con estupor, con mucha sorpresa, cómo la gente todavía se acerca y le deja cartas pidiéndole trabajo, pidiéndole dinero, pidiéndole soluciones para su vida amorosa. Incluso le llevan flores, le llevan bebidas espirituosas. Es un auténtico lugar de peregrinación, sin duda. ¿Tú crees que esa ligación con el santerismo, con el espiritismo pudo haber tenido algo que ver en lo que luego fue la duración de Chávez en el poder? ¿Crees que eso le sirvió o le benefició o le perjudicó a la hora de mantenerse en el poder? Esto es una creencia muy generalizada, incluso en los brujos opositores. Hay una... Que los hay también, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Esta es una creencia muy extendida, ¿no? Y que abarca todos los sectores sociales y políticos. Al final del libro yo cuento un hechizo, que no lo voy a desvelar, por supuesto, porque estropearía, ¿no? Sería como revelar un truco de magia. La historia, exactamente. Y muchos, ese hechizo que describe allí, con el cual supuestamente Chávez se aferró al poder y con el cual pudo perpetuarse, pues lo están buscando brujas opositoras, me llaman, me escriben por Twitter para decir dónde hizo, cuál fue el lugar donde hizo este ritual, porque tal vez, dicen ellas, la solución, la salida al chavismo no pasa por la política, sino por deshacer este hechizo. Aquí estamos tus hijos. Momentos de mucha emoción, muchísima emoción. El cuerpo, ese es ahí está, pero claro, hay otra toma mejor. Se ven los pliegues del cuerpo, como si estuviera arropado, decía yo anoche, ¿no? Como si estuviera arropado. Ese es un ataúd de plomo, eso que lo cubre, ¿ves? Ahí, pero está muy lejos esa toma. Hay otra que está más cerca. Es fabuloso. O sea, por deshacer, como en los cuentos de Disney, ¿no? Sí, hay que destruir el hechizo, como dijo Ramos Ayub, el presidente opositor de la Asamblea Nacional, que acaba de tomar posesión. Cuando tomó posesión, claro. Él dijo, sí, y él dijo que había encontrado elementos de brujería, de hechicería en la Asamblea Nacional y que mandó a destruirlo. Es verdad que cuando entró se encontró con toda una especie de deidad, que era el mismo Chávez, ¿no? Y altares por todos los sitios, rincones, fotos de él, carteles, que fue lo que mandó a las 24 horas quitarlos. Correcto. Háblame un poco de su amante y de su santera. Cristina es la que le dice que va a morir a los 60 años y que le predice un poco que iba a ser presidente y su futuro y demás. ¿Es bulo o realidad eso? Sí, es curioso. No, este testimonio fue comprobado porque Chávez se encargó de regarlo, de extenderlo en todo su círculo íntimo. Y entonces es una premonición que recuerdan 6 o 7 personas que Chávez se lo dijo, ¿no? Y entonces, curiosamente, es una premonición que había sido olvidada porque fue una premonición que se hizo a mediados en el año 87. En el año 87. Ni siquiera había cometido el golpe de Estado del 91. ¿Fue a través de las cartas? Sí, a través de las cartas, de una tirada de cartas, ella le hace este vaticinio. Y esta premonición fue olvidada durante todos sus años de presidencia y solo lo comienzan a recordar ellos una vez que Chávez muere. Se empiezan a mandar mensajes, se empiezan a llamar por teléfono. ¿Te acuerdas de lo que le dijo Cristina Chávez? Era una bruja, bueno, excelente, infalible. ¿Qué otras cosas dijo? Y así comienza la historia de los brujos de Chávez. Mucha santería, mucho espiritismo, pero la muerte finalmente es ineluctable, ¿no? ¿Te consta que haya habido rituales para, en ese momento, que todo el ejército de santos, tantos cubanos o venezolanos, se pongan a disposición de intentar salvar al líder? Por supuesto, pero es que se hicieron todo tipo de rituales, pero ya no en secreto. En la última etapa de su vida se transmitían esos rituales por el canal oficial del Estado,
por venezolana de televisión. Recuerdo unos tambores que se le tocaron a Chávez en Cuba, donde aparecían las deidades de la santería cubana representadas a través de bailarinas y a través de figuras en La Habana, dirigidas por un conocido babalao, que me comentaron también los cubanos, los venezolanos, que era un espía, ¿no? Estos rituales se transmitían en cadena nacional. Perfecto. Y no solo estos, también otros rituales con chamanes indígenas. Es decir, en los últimos años de su vida, esta especie de afición por el ocultismo, por las ciencias ocultas, no se ocultó durante la etapa final. Y más bien, yo creo que la intención era todo lo contrario, Bueno, era promoverla, difundirla. De hecho, se subvencionó a un importante brujo de su corte para que hiciera seminarios, talleres, para que trayera brujos de África y demás. Sí. Lo cuentas en tu libro. Ahora, Sí. Objetivamente, desde el punto de vista del ojo frío de un periodista, dirías que Chávez estaba mal de la cabeza, tenía alguna parte que no le funcionaba bien, o dirías que era un excelente actor. Yo creo que no diría que estaba mal de la cabeza, porque la superstición es muy común también, es algo cultural, muy común de la región donde él procede, de los llanos venezolanos, donde incluso el sonido del viento puede convertirse en algo mágico, es decir, un fantasma que pasa. Bueno, quiero detenerte ahí porque hay un vídeo muy famoso en el que Chávez está haciendo una locución y de pronto por detrás de él pasa una sombra. Se ha especulado mucho sobre eso. Yo incluso lo comenté con algún técnico de iluminación que le restaron importancia, ¿no? Que le restó importancia a esto. Pero sí es verdad que hubo casi un consenso generalizado entre los venezolanos que allí estaba la figura o de Bolívar o de la muerte que se le acercaba, ¿no? Bueno, es parte también de la cultura del venezolano crear estas historias fantásticas alrededor de un líder que también las promovía. Exacto. Porque él era el primero que le decía, cuando un alto jerarca de la Iglesia Católica moría, le decía, nos vemos en el infierno. Y lo del pajarito, que es la portada de tu periódico, el pajarito que le hablaba a Maduro sobre Chávez, también forma parte de toda esta mitología espiritista, sí, ¿no? Yo creo que ahí Maduro perdió una excelente oportunidad de que Chávez se hubiese presentado en el Palacio de Miraflores firmando algún decreto, que la secretaria lo haya visto. No, dijo que se le había aparecido en forma de pajarito, ¿no? Y mucha gente se burló, ¿no? Una aparición casi ridícula. ¿Cómo Chávez, con aquel espíritu, con aquel ímpetu, se va a aparecer en forma de pajarito, ¿no? Entonces, fue casi risible, ¿no? Este episodio, aunque Maduro lo contaba desde la convicción. Convencido, ¿no? Sí, desde la convicción. Yo lo consulté incluso con su círculo íntimo, si realmente estaba actuando para... Se habló también de una maldición de Bolívar. ¿Crees que el espíritu de Bolívar... Te decía también lo del estado mental de Chávez, porque hay testimonios de que gente que le ve hablando solo, sí, y él dice que está hablando con Bolívar. Sí, yo se lo pregunté a muchos de los testigos de esta silla vacía, ¿no? Él dejaba en las deliberaciones de las reuniones que hacía, desde su equipo de campaña hasta ya en Consejo de Ministros, dejaba una silla vacía, una costumbre que perdió, parece ser, en los últimos años de su vida. Esta silla vacía, por supuesto, podría revelar eso, ¿no? Es una persona que podría estar desequilibrada, que podría tener algún tipo de enfermedad mental. Y se lo pregunté a todos, absolutamente a todos los que contaban este episodio, y todos contestaban lo mismo. Son vainas de Chávez. Es decir, son cosas de Chávez, genio y figura, es un personaje y él es así. Y bueno, nadie le dio nunca la mayor importancia a este episodio. Lo consideraban algo normal. Pues tan normal que de poco ha servido, porque hoy ese país al que tanto queremos, que es Venezuela, lo está pasando muy mal, están en una situación desesperante. Los rituales espiritistas poco pueden hacer ahora para devolverle, por ejemplo, electricidad,
para que haya comida en los supermercados y para que la gente pueda tener una vida normal. ¿Cómo está tu país en este momento? Bueno, está la situación igual o peor de lo que describes. Hay una falta de medicamentos, de enseres básicos, de insumos, de alimentos. El venezolano medio tiene que hacer colas de 3, 4, 5 horas para conseguir lo que haya, porque no puedes ir al supermercado a conseguir lo que quieras o lo que necesites, sino lo que encuentres ese día. Hay un razonamiento muy estricto, solo puedes comprar 2 días a la semana. Y bueno, evidentemente esto ha causado un malestar generalizado. Y encima ahora van a dar 4... ¿en qué consiste eso? ¿Que son 4 horas de luz? Sí, es un racionamiento de 4 horas, sí, diarias. Ya tenemos racionamiento de agua. Es decir, el agua llega 3 veces al día. Entonces, bueno, las casas, los edificios lo van racionando, ¿no? En las horas en las que la gente lo necesita, en la mañana, al mediodía, en la noche, pero muchas veces ya la situación de sequía ¿Tú ves que esta era situación... perdona, termina. No, la situación de sequía era tan acuciante que ya en los últimos días ni siquiera agua han tenido durante varios días. Ahora está empezando a llover, gracias a Dios. ¿Tú crees que esta situación la puede sostener Maduro por mucho tiempo? Es una situación muy difícil de sostener cuando la propia base chavista le está pidiendo cambios al gobierno. Hay un malestar generalizado, ya no solo en los sectores opositores, ¿sí? Exacto, tienen una mayoría no absoluta, absolutísima en la Asamblea Nacional, y las propias bases chavistas ya están pensando, están proponiendo un relevo a Nicolás Maduro. Pues esperemos que la cosa empiece a cambiar y a mejorar. Ojalá. David Plaza, el autor de Los Brujos de Chávez, editado por Economía Digital. Gracias por estar aquí en PD. Gracias, Luis.